El Capitán América no me quiere, le enseñaré a Thanos a chasquear los dedos. 81-90 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81 Cuando Rosen terminó, sujetó a Loki por los hombros. Debes venir conmigo también. La otra parte del contrato sigue sin cumplirse. Sin esperar la reacción de Loki, ambos desaparecieron de su lugar, como si nunca hubieran estado allí. La batalla en las afueras de Asgard se intensificó, pero la balanza de la victoria ya se inclinaba hacia Asgard. La imponente nave insignia de los elfos oscuros parecía ahora un coloso devorado por hormigas. El dorado fuego de los cañones asgardianos y los truenos que destrozaban el vacío lanzaban continuamente chispas brillantes y mortales contra su blindaje. El enorme casco estaba plagado de agujeros, su estructura expuesta en muchos puntos, parpadeando con arcos de energía inestables, claramente al borde del colapso. Dentro del puente, las alarmas penetrantes gemían como un lamento agonizante. El pálido rostro de Malekith parecía aún más sombrío bajo la parpadeante luz roja. Un oficial se acercó tambaleándose. Capitán. Sobrecarga del motor principal. La energía del escudo está por debajo del 10%. No podemos sobrevivir a otra salva. Los ojos de Malekith estaban fijos en la pantalla de luz frente a él. Mostraba la señal del guerrero maldito Algorim, que avanzaba obstinadamente hacia las profundidades de Asgard, pero a una cierta distancia de su objetivo. Tiempo, necesitaban más tiempo. Respiró hondo, un aliento gélido y penetrante, con el frío eterno de Watalein. Ordenen a todas las unidades restantes que canalicen toda la energía hacia escudos y soporte estructural. Abandonen todas las armas ofensivas. Debemos resistir y luchar por la última oportunidad de Algorim. Asgard no es algo con lo que se pueda jugar, y no están hechos de barro. Están dispuestos a sacrificarlo todo por una esperanza mayor. En el borde del campo de batalla, el general Corvus Glaive finalmente perdió la paciencia. De repente, levantó el brazo y emitió una orden fría y brutal a través del canal de comunicación de todo el ejército. Orden oscura, todos. Objetivo. El núcleo de Asgard. Aplasten sus cáscaras doradas y enseñen a estos autoproclamados dioses una lección de auténtica desesperación. Ataquen. Con la orden, la flota que acechaba en las sombras se materializó repentinamente como un ejército demoníaco despertado. Las naves nodriza Chitauri parecían feroces monstruos marinos metálicos, rodeadas de innumerables transportes serpentinos y naves de asalto clase Leviatán como serpientes venenosas y tiburones, formando una gigantesca formación de ataque. A diferencia de las flotas de los elfos oscuros, que solían ser biomateriales y sigilosas, las naves de guerra de la Orden Oscura eran pura maquinaria, construidas para la destrucción. Casi en el instante en que estuvieron a su alcance, toda la flota de la Orden Oscura rugió al unísono. Miles de rayos de desintegración verde pálido, torrentes de plasma carmesí y torpedos de materia oscura que distorsionaban el espacio, como una tormenta cósmica, se estrellaron violentamente contra el deslumbrante escudo de energía planetario de Asgard. ¡Bum! 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 Explosiones sin precedentes resonaron en la superficie del escudo. En todo Asgard, incluso en la misma Asgard, el suelo bajo sus pies podía sentir los temblores, 10 veces más intensos que antes. La cortina de luz del escudo dorado ondeó con una fuerza sin precedentes, sus deslumbrantes ondas cubrieron casi todo el cielo. Incluso en algunas de las zonas más afectadas por el ataque, se oía un crujido ensordecedor, y finas grietas se extendían visiblemente. Alerta. Ataque de saturación de alta intensidad detectado desde una flota desconocida. La tasa de sobrecarga del escudo de energía aumenta drásticamente. La flota de Asgard, lista para asestar el golpe final a la nave insignia de los elfos oscuros, se vio obligada a ajustar su formación de inmediato, desviando una parte significativa de su potencia de fuego para contrarrestar el ataque de flanqueo, más amenazador. Rayos de energía dorados y los rayos letales multicolores de la Orden Oscura colisionaron ferozmente en el frío vacío, y las explosiones se convirtieron en una cascada de llamas continuas, iluminando el campo estelar como una supernova. ¿La Orden Oscura? ¿Qué hacían esos psicópatas allí? La mente de Malekith corría. ¿Para cosechar el botín? Pero no habían causado ningún daño directo a Asgard. ¿Para acudir en su ayuda? Eso era una fantasía. ¿Cuántos años tenía Thanos cuando los elfos oscuros dejaron de estar activos en el universo?
Malekith no podía entenderlo, pero Rosen, a lo lejos en el Templo 1, lo vio con claridad y estaba en un estado de confusión. ¿Qué era esto? ¿Era una autorreparación de la línea temporal divina? Debido a su intervención, las defensas frontales de Asgard habían aumentado en más de un nivel, impidiendo que los elfos oscuros eliminaran fácilmente el éter como lo planearon. Pero también fue por él que la Orden Oscura había revelado la gema de la realidad, lo que provocó otro ataque de la Orden Negra. Sus elfos oscuros estaban demasiado relajados, pero la Orden Oscura lo compensó. Aunque el ataque de la flota del general Corvus Glaive fue feroz, la fuerza de Asgard como amo de los 9 reinos quedó plenamente demostrada. La energía del puente arcoíris se movilizó eficientemente, vertiéndose continuamente en el sistema de escudos, reparando rápidamente el daño. La flota liderada por los 3 guerreros de Asgard no solo era inferior en número, sino que también dependía de su magnífica coordinación, su conocimiento del sistema estelar local y el superior rendimiento de sus naves de guerra para resistir con facilidad el primer y más feroz ataque de la Orden Oscura, impidiendo así que su flota entrara en la atmósfera de Asgard. Las conquistas a gran escala ya no eran cosa de un solo individuo, al menos no de Thor. Tras calmarse, Thor presentía que algo andaba mal. Los acontecimientos de hoy eran extraños en todos los sentidos. Como dice el dicho, que al dios del martillo no le guste pensar no significa que sea un descerebrado. Tras blandir su martillo para repeler una oleada de ataques, corrió hacia Heimdall, el guardián del puente arcoíris. Heimdall. Rugió Thor, ahogando el clamor del campo de batalla. Loki acaba de contactarme para decirme que hay problemas en la mazmorra. Mira dentro de la mazmorra con tus propios ojos. Dime qué trama Loki. Sin tiempo para pensar cómo Loki, quien debería haber sido incapaz de comunicarse con el mundo exterior, pudo llegar hasta Thor, los ojos dorados de Heimdall, capaces de penetrar los 9 reinos, se volvieron de inmediato hacia Asgard. En una fracción de segundo, una extraña expresión de sorpresa cruzó su rostro, habitualmente sereno. Mazmorra. Guardias, todos muertos. La jaula ha sido violada desde dentro. Thor, algo realmente ha sucedido dentro. El corazón de Thor se encogió. La advertencia de Loki le atravesó la mente como una daga de hielo. Había caído en una trampa. Los enemigos de afuera eran solo un cebo. Te dejo esto en tus manos. Le gritó a Heimdall, y sin dudarlo, blandió el Mjolnir y, como un relámpago, se precipitó a las profundidades de Asgard. El arrepentimiento y la ansiedad le abrasaron el corazón, esperando que no fuera demasiado tarde. En el momento en que Rosen, Frigga y Loki desaparecieron, Thor finalmente llegó a las profundidades de Asgard. Su mirada vagó más allá de las instalaciones destruidas y los guardias caídos, con el corazón cada vez más hundido. Mientras cruzaba el puente a toda velocidad y veía a su madre, sin vida en un charco de sangre, se quedó en blanco. Madre. Una rabia desbordante y un dolor desgarrador consumieron al instante a Thor. Tenía los ojos rojos y rugía como una bestia. Su mirada se fijó al instante en el guerrero maldito algoritmo, que luchaba con los últimos guardias frente a él y pretendía entrar corriendo en la habitación donde estaba Jane. Exijo tu vida. Thor, como un loco, desató el Mjolnir con un trueno destructivo, azotando a los guerreros malditos con una fuerza devastadora. ¡Bum! La enorme onda expansiva destrozó los escombros circundantes. Algoritmo se tambaleó hacia atrás ante el furioso golpe, pero la inmensa fuerza que le otorgaba la piedra maldita le permitió resistirlo. Se giró, sus ojos ardientes se encontraron con los inyectados en sangre de Thor. Los 2 poderosos guerreros se enzarzaron en una feroz batalla. Truenos y energías malditas chocaban ferozmente, cada choque sacudiendo violentamente el palacio. La inmensa rabia de Thor, desatada por su inmenso poder, sometió temporalmente a varios guerreros malditos, pero también quedó atrapado. Esto también formaba parte del plan de los elfos oscuros. Mientras Thor estaba distraído por los guerreros malditos, varios elfos oscuros, usando su técnica de camuflaje y su familiaridad con el terreno, sortearon el campo de batalla principal e irrumpieron en las cámaras interiores. Jane Foster miró horrorizada a los intrusos. Las partículas de éter dentro de su cuerpo parecieron percibir la amenaza, moviéndose inquietas y emitiendo un resplandor rojo oscuro. Pero todo fue en vano. Un rayo de energía milimétrico la impactó, creando un campo de confinamiento que la dejó indefensa al instante. Los soldados elfos oscuros avanzaron velozmente, capturando a Jane y el campo de confinamiento. No. Jane. Thor, al verlo fugazmente, con los ojos inyectados en sangre, intentó cargar hacia adelante, pero el guerrero maldito desató una fuerza aún mayor, conteniéndolo.
Tras asegurar su captura, el escuadrón de elfos oscuros se retiró con Hani hacia su punto de evacuación designado sin más dilación. Algorim también luchó y se retiró, reuniéndose con el escuadrón. A lo lejos, a bordo de la nave insignia de los elfos oscuros, enfrascado en combate con la flota asgardiana, Malekith recibió la señal de éxito de la misión a través de su comunicador. Una sonrisa triunfal dibujó en su pálido rostro. Objetivo cumplido. Evacúen. Aceleren la evacuación. Malekith no dudó más, aprovechando el inmenso caos y la perturbación energética creada por la Orden Oscura. Con la rapidez de un fantasma, se desprendió, dirigiéndose a toda velocidad hacia el punto de salto designado, lejos del campo de batalla. La nave invisible, acechando en Asgard, también aprovechó el caos y emprendió el vuelo, llevando consigo a los guerreros malditos, al escuadrón de élite y, sobre todo, a Jane Foster. Como un fantasma, atravesó las destrozadas defensas de Asgard y se reunió rápidamente con la nave principal. Thor rugió y lanzó su martillo, pero solo alcanzó la cola de la nave furtiva, causando algunos daños y sin lograr derribarla. Solo pudo observar con impotencia cómo la nave se desvanecía en los tortuosos túneles del espacio. En lo alto del observatorio más alto, Odín, el padre de todo, se alzó. «Vas y vienes cuando quieras. ¿Qué opinas de Asgard?» La rabia ante las repetidas invasiones de su patria erizó el cabello y la barba del anciano rey dios, su único ojo ardía con una furia tan poderosa como para incinerar las estrellas. Alzó a Gungnir, la lanza eterna, y su punta acumuló una energía inimaginable que deformó el espacio a su alrededor. Él personalmente pondría fin a esta farsa y haría que estos arrogantes invasores pagaran un precio eterno. Sin embargo, justo antes del furioso ataque de Odín, Gungnir estaba a punto de desatar su golpe devastador. La flota de escape de Malekith entró con éxito en el túnel de salto espacial y desapareció sin dejar rastro. El objetivo de los elfos oscuros se había cumplido. El general Corvus Glaive reaccionó con rapidez, consciente de que el ataque personal de Odín era mucho más poderoso de lo que la flota podía resistir. Maldijo en silencio, preguntándose cómo este tipo podía reunir una fuerza tan poderosa. Pero sin los elfos oscuros al frente, cualquier batalla posterior significaría un enfrentamiento directo entre la Orden Oscura y Asgard, una pérdida que valdría la pena. Activen el cubo cósmico. Retírense. Un vasto e inestable portal espacial azul se desplegó instantáneamente tras la flota de la Orden Oscura. La flota de Corvus Glaive, sin dudarlo, se liberó de inmediato y se adentró en el portal espacial ordenadamente, como una marea que retrocede. Ante el destructivo torrente de energía del furioso ataque de Odín, la gran mayoría de las naves de guerra de la Orden Oscura habían evacuado con éxito. Solo unas pocas naves pesadas, que quedaron como retaguardia, quedaron reducidas a polvo cósmico bajo la luz dorada del castigo divino. El ataque total de Odín falló, convirtiendo el espacio aéreo en una furiosa zona prohibida llena de energía. Apoyado en Gungnir, con el pecho ligeramente agitado, contempló el cielo estrellado, ahora silencioso, pero destrozado, con su único ojo. Su furia persistía, y un rubor antinatural se extendió por su rostro. Desde el campo de batalla, el humo se disipó gradualmente. Vítores ensordecedores inundaron Asgard, recién devastada por la batalla, como una marea. Aunque las paredes doradas mostraban cicatrices, los guerreros, con las armas en alto, sus rostros irradiaban el orgullo y la alegría de derrotar a un enemigo formidable. Su heroica resistencia provocó la huida de la nave insignia de los elfos oscuros y de la Orden Oscura, testimonio del poderío militar de Asgard. Rodeado de sus guerreros, Odín, el padre de todo, se alzaba sobre la plataforma de mando. Aunque su rostro palideció aún más de lo habitual, su figura apoyada imperceptiblemente contra la lanza de la eternidad, la majestuosidad y la serenidad en su único ojo tranquilizaban a todos. Su voz era firme, sus órdenes se repetían metódicamente una tras otra. Fandar, Ogun, Volstagg. Liderad la tercera y la séptima flotas y perseguid a las fuerzas enemigas restantes. Debemos ampliar nuestra victoria y expulsarlas completamente de Asgard. Sif, coordina la defensa, repara las defensas de la ciudad, atiende a los heridos y cuenta las bajas. Los tres guerreros asgardianos y Sif recibieron las órdenes y partieron con la moral alta. Asgard, como una máquina que funciona a alta eficiencia, comenzó a recuperarse rápidamente del trauma de la guerra. Para todos, esta fue sin duda una victoria gloriosa. Sin embargo, en medio de este mar de júbilo, quedaba un trozo de hielo indestructible. Permaneció junto al puente cubierto de sangre, con el alma destrozada, con el Mjolnir colgando flácidamente junto a su mano.
Su majestuosa figura estaba ahora encorvada, el dolor amenazaba con abrumarlo. El rostro pálido de su madre al caer al suelo ardía como la cicatriz más profunda, quemándole el alma. Los vítores de Victoria le sonaban duros e irónicos. No solo había fracasado en proteger a su amada, sino que también había presenciado la muerte de su madre, todo por desconfiar de las advertencias iniciales de Loki. La aplastante sensación de fracaso y culpa casi lo abruma. El dios guardián, Heimdall, se abrió paso entre la multitud que vitoreaba hasta el lado de Thor. Al ver el dolor manifiesto de Thor, se le encogió el corazón. Un presentimiento lo invadió, y canalizó su poder divino una vez más. Sus ojos dorados, capaces de penetrar los 9 reinos, atravesaron los muros del palacio y se enfocaron con precisión en el lugar de la tragedia. Las cámaras interiores de la residencia diaria de la diosa Frigga. Esta vez, miró con atención. Sin embargo, el resultado que vio fue una conmoción impactante que lo dejó paralizado. La diosa Frigga, el mismo aliento de vida se había disipado por completo del lugar, y el cuerpo que se llevaron los guardias estaba sin vida. El enemigo invasor fue repelido, pero la amada reina de los dioses, que protegía los 9 reinos, murió en la batalla. ¿Puede esto realmente considerarse una victoria? Respiró hondo, reprimiendo la agitación interior, dándose cuenta de que no era momento de reflexionar sobre sus emociones. Extendió la mano y agarró con fuerza el brazo de Thor. Thor. Anímate. Debemos ver al padre de todo. Como una cáscara sin alma, Thor fue arrastrado por Heimdall a través de la multitud que aún celebraba, hacia el estrado donde se encontraba Odín. Odín acababa de terminar una ronda de despliegues y respiraba con dificultad, intentando calmar la presión arterial. La continua orden de batalla y el ataque final, forzado, habían afectado gravemente a su cuerpo, ya debilitado por el sueño, pero la alegría de la victoria lo abrumó temporalmente. En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio. Taiwan Novel Network 5E5 y 5A5. 5545. Al ver el regreso de Heimdall y Thor, visiblemente enfermo y afligido, Odín frunció el ceño, sintiendo una oleada de inquietud. Heimdall. Thor. ¿Por qué el pánico? La voz de Odín seguía siendo autoritaria, pero con un sutil cansancio. Heimdall, observando el rostro de Odín, que se había vuelto aún más feo que antes, movió los labios, pero no pudo hablar. Conocía los sentimientos de Odín por Frigga, y aún más su estado físico actual. Esta devastadora noticia fue como un rayo. Dudó, con los ojos llenos de lucha y resentimiento. Pero Thor, consumido por el dolor y la culpa, ignoraba la anormalidad de su padre, y no comprendió la mirada disuasoria de Heimdall. Cayó pesadamente de rodillas con un poderoso empujón que hizo temblar los ladrillos dorados que había debajo. Bajó la cabeza, apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. Con todas sus fuerzas, rugió, con lágrimas corriendo por su rostro y lleno de inmensa indignación. Padre. Madre, fue asesinada por los elfos oscuros. En ese puente cubierto de allí. Para proteger a Jane, yo, llegué demasiado tarde. No pude protegerla. ... El tiempo pareció congelarse en ese instante. El brillo forzado en el rostro de Odín se desvaneció al instante, transformándose en un gris cadavérico. Su enorme figura se balanceó violentamente, con su único ojo fijo en Thor, quien se arrodilló en el suelo, como si no entendiera lo que decía. Frigga, muerta. La esposa que lo había apoyado durante miles de años, su más firme apoyo y su tierno refugio, se había ido. Esta repentina y trágica noticia fue como un martillo invisible que destrozó las barreras mentales apenas mantenidas de su corazón. La fatiga acumulada por la batalla, el profundo dolor de perder a su esposa, la ansiedad por el futuro, todas estas emociones se fundieron en un torrente devastador, aplastando su voluntad. ¡Puf! Un chorro de sangre hirviente brotó de la boca de Odín, salpicando con una lluvia deslumbrante el suelo dorado del salón. Gungnir, la lanza eterna, se le escapó con un golpe sordo. El padre de todo puso los ojos en blanco y su enorme cuerpo se desplomó hacia atrás, aterrizando pesadamente ante el trono, completamente inconsciente. Padre de todo. Exclamó Heimdall, saltando hacia adelante. Thor también quedó atónito ante el repentino giro de los acontecimientos. Levantó la cabeza bruscamente para contemplar a su padre, que yacía sin aliento e inconsciente. El dolor en su rostro fue reemplazado instantáneamente por un inmenso pánico y desconcierto. Los vítores de Victoria aún parecían resonar fuera del templo, pero en ese preciso instante, el corazón mismo del poder de Asgard se sumió en una crisis y un caos sin precedentes ante la noticia de una sola muerte.
La escena no se desarrollaba a través de una típica bola de cristal o espejo mágico, sino bajo la cúpula del templo omnisciente, reluciente con runas estelares, un patrón fluido de luz, sombras y energía representaba los catastróficos cambios que se desarrollaban en Asgard en tiempo real. Cuando la imponente figura de Odín se desplomó ante el trono, escupiendo sangre, fue claramente capturada, Loki, de pie abajo, se congeló. La compleja expresión de su rostro desafiaba toda descripción. Hubo un momento de shock, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Hizo un movimiento casi imperceptible, casi instintivo, de dar un paso al frente, pero luego se detuvo bruscamente. Entonces, como una máscara, intentó disimularlo con su habitual desprecio e indiferencia, pero el temblor de las yemas de sus dedos y el repentino sangrado de sus labios delataron el torbellino de emociones que lo embargaba. Padre, ese título pesaba como 1000 libras en su corazón, pero era tan ligero como el polvo. Siempre se había considerado un príncipe de Asgard. Aunque no tan valiente como Thor, siempre se había sentido orgulloso de esta identidad y se había aferrado a ella. Hasta el día en que supo que era Odín, traído de vuelta del hielo y la nieve de Jotunheim, todo cambió. Recuerdos antaño hermosos se convirtieron en sospecha, causándole un dolor infinito. Fue Odín quien construyó todo su mundo con mentiras, y cuando se reveló la verdad, respondió con silencio y encarcelamiento. Resentía el secretismo de Odín, envidiaba su, percibida, preferencia incondicional por Thor, e incluso conspiró para usurpar el trono y exiliar a Odín a una residencia de ancianos en la tierra. Pero él era, después de todo, el padre de todo, quien lo reprendía severamente tras innumerables travesuras, con la mirada teñida de impotencia y griega. Quizás una falsa sensación de indulgencia. Él era aquel cuyo rostro esperaba ver ira al caer del puente arcoíris, pero solo vio dolor. ¿Reconocimiento? No, quizás no era tan simple. Pero un vínculo profundo, uno que él mismo se negaba a reconocer, ahora se rompía. Presenció el desmoronamiento de los imponentes pilares de Asgard, símbolo del fin de una era, y la posible partida de uno de los personajes más importantes y conflictivos de la compleja vida de Loki Laufeyson. Sintió una mezcla de emociones. Amargura, confusión, un atisbo de dolor oculto, e incluso un atisbo de, el vacío de haber perdido un blanco claro para su odio. Apretó los labios con fuerza, logrando finalmente solo un susurro entre dientes, tan suave que solo él pudo oírlo. Anciano, ¿no puedes aguantar más? Rosen, de pie junto a él, claramente no experimentaba el mismo nivel de drama interior que Loki. Se acarició la barbilla, observando la imagen sombría de la flota de la Orden Oscura evacuando apresuradamente usando el Tesseracto. Su rostro revelaba un desdén manifiesto y una profunda indiferencia. Así que, Corvus Glaive, próxima Midnight y Von Mau, contó Rosen con los dedos. Movilizaron una flota enorme, llegaron a las puertas de Asgard, libraron una batalla espectacular, desplegaron toda su potencia de fuego, recibieron una paliza y luego, volvieron en desgracia. Extendió las manos, con un tono cargado de sarcasmo. ¿Qué hacían allí? ¿Haciendo turismo? ¿O solo querían demostrarle a Odín lo incompetentes que son los hombres de Thanos? ¿Cuál era su propósito estratégico? ¿Cuáles fueron sus resultados? Incluso si hubieran robado algunos ladrillos de oro de Asgard, no habría sido un viaje en vano. Rosen caminaba de un lado a otro. ¿Hablan de apoderarse del éter? Pero el éter está fuertemente protegido en el corazón de Asgard. Su ataque frontal habría alarmado a los 9 reinos, pero habría ayudado a capturar el éter en lo más mínimo. Si de verdad querían apoderarse de él, enviar unos cuantos equipos de élite infiltrándose encubiertamente tendría 1000 veces más probabilidades de éxito. Se sintió incapaz de quejarse de sus acciones irracionales, pero entonces, como si se diera cuenta de algo, se detuvo, con un destello de duda en los ojos. Este comportamiento es como una marioneta programada, saltando a una trampa aunque sea una trampa. Locura, sí, locura. La palabra impactó la mente de Rosen como un rayo. ¿Podría realmente existir un mecanismo de autocuración para la llamada línea temporal sagrada? Por haber interferido en el resultado de la batalla de Nueva York, la línea temporal generó automáticamente algunos eventos degradadores para cerrar la historia, forzando la trama a un punto predeterminado para asegurar que ciertos eventos clave, como la muerte de Odín, aún ocurrieran. Pero en cuanto surgió esta idea, la descartó. No, no debería ser así. Si el poder de la corrección fuera tan poderoso, cuando intentó encontrar a los Vengadores del futuro durante la batalla de Nueva York, no habría encontrado nada. Rosen sintió como si una niebla lo envolviera.
El infructuoso ataque de la Orden Oscura parecía un error ilógico, pero también insinuaba un principio más profundo. Pero no cabía duda de que necesitaba más información. Reprimiendo temporalmente sus dudas, Rosen se volvió hacia el mago del culto que todo lo ve, que estaba a su lado. Señaló a la diosa Frigga, que yacía inconsciente, pero su respiración se había estabilizado sobre una plataforma curativa construida con energía suave. Cuídenla bien. Aliméntenla con las mejores energías, eliminen cualquier maldición restante. Es nuestra invitada de honor, ordenó Rosen con tono firme. Como ordene, mi señor. Los magos hicieron una reverencia e inmediatamente comenzaron a lanzar varios hechizos curativos suaves pero poderosos alrededor de Frigga. Tras completar los preparativos, la figura de Rosen se desdibujó al desaparecer del templo de todas las cosas. Al instante siguiente, regresó a la fría y metálica sala de control principal del Templo 1. Casi de inmediato, la puerta de la sala de control principal se abrió, revelando al general Corvus Glaive, a Próxima Medianoche y al enorme enano negro. Corvus Glaive y Próxima Medianoche tenían el ceño fruncido, sus cuerpos aún manchados por el humo de la batalla y una expresión de desaliño apenas disimulada. Corvus Glaive, en particular, había perdido su orgullo característico, reemplazado por la ira hosca y la frustración de una misión fallida. Solo el enano negro se rascó la cabeza, con una expresión claramente llena de descontento y confusión. Miró a Corvus Glaive y a Próxima Medianoche, y finalmente, con voz apagada, rompió el silencio opresivo. Oye. ¿Acordamos ir a Asgard a cortar algo? Mi hacha está lista, ¿por qué nos envías de vuelta antes de empezar? Todavía no he luchado lo suficiente. Estas palabras fueron como una chispa que encendió al instante la ira contenida de Corvus Glaive. Miró a Enano Negro con furia, sus ojos brillando con una luz verde, pero al abrir la boca, no encontró explicación para esta operación decepcionante. Se suponía que debían salir corriendo emocionados solo para ser derrotados y luego regresar sin nada. Esta sensación de frustración ensombreció aún más el rostro del general Corvus Glaive. Rosen estaba sentado en el borde del trono, con la barbilla apoyada en una mano, observando la divertida escena ante él, con una sonrisa significativa curvando sus labios. No los reprendió. Entonces, ¿quién puede decirme cómo fue la cosecha en esta expedición de dividir cosas? ¿Algún botín valioso? ¿O, información? ¿Trajiste para nuestro gran Lord Thanos? Las expresiones de Corvus Glaive y Próxima Medianoche se ensombrecieron al instante, hasta el punto de la consternación absoluta. El aire entre los tronos del Templo 1 era tan pesado que parecía que se le pudiera exprimir el agua. Los miembros principales de la Orden Negra Corvus Glaive, Próxima, Ebon Nimau y el inquieto enano negro permanecían con la cabeza gacha, con la sombra de la derrota sobre ellos. Thanos, sentado en el asiento principal de arriba, golpeó lentamente con los nudillos los reposabrazos metálicos, un golpe sordo. Su mirada profunda recorrió a la multitud, deteniéndose en Rosen, quien parecía absorto en sus pensamientos a su lado. Rosen, la voz de Thanos era baja y firme, pero con una fuerza innegable. La incursión en Asgard ha terminado. Ahora, ¿puedes decirnos cuál debería ser nuestro próximo movimiento? Las miradas de todos se dirigieron al instante a Rosen. Parecía haber recuperado la consciencia tras un complejo cálculo, y la brizna de energía caótica que aún persistía en sus dedos se disipó silenciosamente. Levantó la vista, observando a los generales que se encontraban abajo con expresiones diversas, y finalmente se encontró con la mirada de Thanos, con una fría sonrisa curvando las comisuras de sus labios. ¿El siguiente paso? Es simple, solo espera. El tono de Rosen era tan perezoso como siempre. Según el guión original, Malekith usará las partículas de éter en el cuerpo de Jane Foster para intentar devolver la oscuridad a los 9 reinos. Por supuesto, está condenado al fracaso y Thor y su pequeño equipo lo detendrán. Y Odín, el padre de los dioses, hizo una pausa. Después de este golpe, es como añadir sal a la herida de su ya menguante vitalidad. Me temo que no vivirá muchos días. Un destello de comprensión brilló en los ojos de Thanos. La muerte de Odín marcará el inicio del caos en Asgard. Así es. Rosen asintió. Si no ocurre nada inesperado, Thor traerá las partículas de éter extraídas antes de que Odín muera. Y el moribundo Odín jamás permitirá que un poder tan peligroso permanezca en Asgard. Se lo entregará a un custodio seguro. Diván. Ese coleccionista cósmico, Diván. Thanos pensó en el nombre al instante. Es él. Codicioso, engreído y griega. Bastante lejos de Asgard, confirmó Rosen. Así que ahora debemos esperar pacientemente.
Esperar a que Odín muera, y luego, esperar a que Hela, la diosa de la muerte, se libere y regrese a Asgard. Ebonimau, que hasta entonces había permanecido silencioso y pensativo, planteó una pregunta con su voz suave y fría, mientras sus finos dedos se acariciaban suavemente la barbilla. Respetado señor Rosen, permítame plantear una pregunta. Si Odín muere y Hela reaparece, según su descripción anterior, esta diosa de la muerte siente un profundo odio por Asgard, y su objetivo es la conquista y la destrucción. Sin embargo, ella y nosotros, no parecen tener ningún conflicto directo. Además, mencionó que en Asgard, la muerte se convierte en la fuente de su poder. En ese caso, ¿no debería una poderosa Hela, empeñada en conquistar los 9 reinos, ser nuestra posible aliada? Parece que no tiene motivos para impedirnos recolectar las gemas del infinito. Esta pregunta dio en el clavo. Incluso Corvus y Próxima miraron a Rosen. El rostro de Rosen se iluminó con una repentina comprensión, como si acabara de ocurrir. Allí. Ebonimau, tu idea es brillante. Entonces, cuando aparezca Hela, podrás intentarlo. Usa tu elocuencia para convencer a una guerrera sin igual, prisionera durante milenios por su propio padre y dispuesta a matarlo a él y a todos sus hermanos, de que abandone su ambición de conquistar los 9 reinos y coopere con nosotros. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a la multitud. Piénsenlo. Un ser que aniquiló él solo a todo el ejército asgardiano, solo para ser derrotado por un Odín de nivel superior. ¿Se sometería voluntariamente a ser inferior a alguien, incluso a Lord Thanos? Ve a cualquiera que intente obstaculizarla o explotarla como un enemigo a eliminar. Aliarse con ella es como intentar conseguir la piel de un tigre. El silencio invadió la sala del trono. A los niños solo les importan las preferencias. A los adultos les importa su propio interés. Eso es cierto, siempre que la otra persona sea normal. Y ella no solo era una loca, sino también una lunática muy hábil, de esas que son tan altas como un edificio de 7 u 8 pisos. Y negociar con él, entonces, la voz de Rosen se volvió seria de repente. Era la primera vez que se dirigía a la Orden Oscura con una orden tan directa. Antes de que llegue el próximo hito, les exijo a todos que dejen de lado todas las actividades innecesarias, cesen sus planes inútiles, regresen a sus respectivos puestos, descansen y recarguen energías. Necesitamos mentes agudas y una fuerza saludable, no un grupo de hombres imprudentes cegados por el fracaso y la impaciencia. Incluso Thanos miró de reojo ante estas palabras, pero no objetó. Un destello de sorpresa y una sutil insatisfacción cruzó los rostros de Corvus Glaive y los demás, pero, forzados por el silencio de Thanos y la asombrosa determinación de Rosen, finalmente hicieron una leve reverencia y susurraron: sí. Con emociones encontradas, los generales de Obsidiana salieron de la sala del trono uno a uno, y la pesada puerta metálica se cerró lentamente tras ellos. Cuando solo quedaron Thanos y Rosen en el vasto espacio, Thanos habló lentamente, con su único ojo fijo en Rosen. Esto no es propio de ti, Rosen. ¿Descanso forzado? ¿Sucedió algo que te preocupa? Rosen no respondió de inmediato. En cambio, se levantó de su trono y se dirigió a la enorme ventana, contemplando el infinito cielo estrellado y las nebulosas arremolinadas en la distancia. Tras un momento de silencio, se giró y preguntó: Thanos, deja a un lado tus emociones y posturas, y reflexiona con calma. ¿Sientes que en la recién concluida incursión en Asgard, tus acciones, o mejor dicho, las nuestras, te parecieron inusualmente estúpidas? Thanos frunció el ceño ligeramente, pero no lo interrumpió. Corvus Glaive y sus hombres son aún más escandalosos. Sus objetivos estratégicos son confusos, sus decisiones tácticas son suicidas, completamente contrarias a los estándares de la Orden Negra. Es como si una fuerza invisible los hubiera despojado de su sabiduría y juicio, dejándolos solo con acciones temerarias e impulsivas. Su mirada se agudizó al clavar en Thanos una mirada penetrante. Thanos, no participaste directamente en el comando, sino que fuiste un espectador, te bajaste del tablero y te convertiste en jugador. Al reflexionar sobre esta operación desde tu perspectiva, ¿no es aún más pronunciada la sensación de estupidez y lógica? Thanos se sumió en sus pensamientos. Reflexionó sobre las acciones temerarias e infructuosas de Corvus Glaive. De hecho, estas acciones eran totalmente incompatibles con la capacidad y la sabiduría que normalmente demuestran sus comandantes de élite. Inicialmente las atribuyó a la subestimación o al accidente, pero tras la revelación de Rosen, surgió una extraña sensación de disonancia. Después de todo, eran uno de los 9 reinos, la Orden Oscura. Los 4 señores oscuros eran la élite de la élite.
¿Cómo pudieron actuar con tanta insensatez? ¿Quieres decir? La voz de Thanos se volvió más grave. Hay una fuerza que interfiere en nuestra toma de decisiones, o en otras palabras, que está llevando los acontecimientos en una dirección perjudicial. No nos está llevando en una dirección perjudicial, sino que la dirección originalmente establecida no nos conviene. Rosen regresó con Thanos con expresión seria. ¿Recuerdas lo que te dije sobre el contexto de la línea temporal sagrada? Aunque todavía no he encontrado pruebas concluyentes, desde el punto de vista actual, mi intervención excesiva no es necesariamente algo bueno. Thanos frunció el ceño, como si estuviera pensando en algo. Suena un poco mal. De hecho, pensé que si las cosas se desarrollaban de forma natural, se podrían evitar algunos problemas, pero ahora parece que no saldrá como deseo. Pero la buena noticia es que estamos a solo 2 gemas de distancia, y estas 2 gemas no tienen nada que ver con la Tierra. ¿Por qué es bueno no tener nada que ver con la Tierra? ¿Por qué preguntas tantos porqués? Ve a descansar. Thanos miró a Rosen, quien cerró la puerta de golpe y se fue con una expresión de desconcierto. No, ¿qué había pasado? Al final, solo podía ser que Rosen hubiera visto una profecía siniestra y estuviera irritado. No importa, déjalo en paz. Pensó Thanos, agachando la cabeza para volver a trabajar en los documentos. Saliendo de la sala del trono, envuelto en opresión y sospecha, Rosen regresó a su camarote privado a bordo del Templo 1. Pero por alguna razón, en cuanto entró, una sutil sensación de disonancia se apoderó de su percepción. Extrañamente, por mucho que registrara la habitación con su magia o poder mental, no encontraba nada. ¿Qué había salido mal? Indeciso, se lanzó un hechizo de gran apreciación. Al observar la información y el estado que se mostraban en el panel, un destello de comprensión cruzó su rostro. Entrar en la habitación de un hombre sin permiso es impropio de una dama, Lady Muerte. El silencio duró unos 3 segundos. Entonces, en el espacio no muy lejos de él, la luz se atenuó repentinamente como si la absorbiera, para luego reaparecer rápidamente. Una figura esbelta y grácil, que emanaba una absoluta nada y un silencio sepulcral, emergió silenciosamente. Envuelta en un velo negro y brumoso y polvo de estrellas, sus rasgos se desdibujaron, pero pudo sentir una mirada curiosa posada en Rosen. No era otra que la mismísima Muerte. Nunca dejas de sorprenderme, Rosen. La voz de Lady Muerte era etérea, como un eco del fin del universo. No a través del poder, sino a través del conocimiento. Pareces saber muchas cosas que no deberían saberse, como el guión que está a punto de revelarse. Se inclinó ligeramente hacia adelante. A pesar de su forma incorpórea, la atracción del fin de todas las cosas se intensificó. Empiezo a preguntarme, ¿estás conectado con esa mujer a la que le encanta tejer, o quizás con alguien de un nivel superior? Los dioses de Marvel se dividen en el nivel universo omnipotente, el nivel más alto de Marvel. El nivel puede ser omnisciente y omnipotente, ignorando cualquier regla para realizar cualquiera de sus propias ideas. Figuras representativas. Oa, Dios supremo de Marvel, habilidad más allá de todo, el trascendente original. Antes de que se formara el concepto de Oa, el trascendente era el personaje más fuerte de Marvel, el corazón del universo Thanos, no tan fuerte como los 2 primeros, pero más fuerte que todos excepto los 2 anteriores. Nivel superuniverso, el nivel más alto después del universo omnipotente, puede jugar con el multiverso. Figuras representativas. Tribunal viviente, el juez del multiverso, Némesis, la colección de gemas infinitas, el primer cielo, el primero. El multiverso es la línea divisoria, el techo para todos los personajes de películas. Si bien es significativamente más débil que los 2 niveles anteriores, pueden ejercer poder al nivel de un solo universo. Figuras representativas. Thanos con el guantelete del infinito y la fuerza Fénix. Nivel de un solo universo, la mayoría de los dioses entran en esta categoría. Figuras representativas. Galactus, los 4 dioses abstractos, aniquilación, eternidad, infinito y muerte son dioses abstractos con poder a nivel de un solo universo, pero su estatus está a nivel del multiverso, los señores del caos y el orden, los celestiales, etc. Nivel padre, el nivel más débil, solo ligeramente más fuerte que un terrícola, con habilidades extremadamente limitadas. Figuras representativas. Odín, Zeus y Dormammu. PD. Esta es una referencia a la versión del cómic. Este libro se basa principalmente en la versión cinematográfica. Esta división de niveles se proporciona para que todos los padrinos comprendan mejor los escenarios relevantes. Muerte. Ante la pregunta del dios cósmico, Rosen mantuvo la calma y sonrió con facilidad.
Su tono era tan monótono como si estuviera hablando del tiempo que hará mañana. No, no tengo nada que ver con ellos. En todo caso, probablemente solo soy un lector incansable de su guión, si tan solo pudiera intentar escribir algunas anotaciones y narraciones para mí mismo. En ese momento, ella silbó frívolamente. Hizo una pausa, luego se volvió hacia Lady Muerte y cambió de tema. Pero, aunque no tengo nada que ver con ellos, tengo un regalo para ti, señorita Muerte. ¿Un regalo? La sombra de Lady Muerte pareció vacilar, su curiosidad crecía. ¿Qué clase de regalo me daría un espectador que intenta salirse del guión? Debes entender que la eternidad y el cambio no son regalos para mí. Ciertamente no algo tan superficial. Rosen negó con la cabeza. Mi regalo para ti es una gran actuación. Lentamente pronunció unas palabras. La caída de Asgard. Tras un momento de silencio, una leve risa resonó por la cabina. ¿De verdad que sabes cómo complacerme? La voz de Lady Muerte se tiñó de genuina diversión. Me estás empezando a caer bien, pequeña interesante. Antes de que terminara de hablar, Rosen sintió una presencia fría, etérea, pero extrañamente táctil, rozar su mejilla. La muerte no tenía forma física. En rigor, era una deidad conceptual, parte de las leyes del universo. Así que esta sensación no era un contacto físico, sino más bien una mirada del concepto mismo de la muerte misma. Un beso profundamente significativo de la diosa de la muerte. Entonces, tan silenciosamente como había aparecido, Lady Muerte se desvaneció, y la incómoda sensación en la cabaña se desvaneció con ella, como si todo hubiera sido una ilusión. Pero un claro recordatorio resonó en la mente de Rosen. Su mirada ha mejorado para favorecer a la señorita Muerte. Esto significaba que su conexión con una de las leyes supremas del universo, la muerte, se había estrechado aún más, quizás en el futuro. Rosen se tocó la mejilla, donde había sido el beso. No había marca, pero permanecía un atisbo de frialdad. Por suerte, no fue la muerte quien me hizo besarla. Nota. Quienes besan a la muerte seguramente morirán, mientras que quienes no lo hagan, no. Pero ¿quién podría ser ese superior al que se refiere? Los 4 dioses conceptuales solo están al nivel de un único universo. ¿Podría él, 2 niveles por encima, comprender la existencia de un superuniverso? La habitación había sido limpiada impecablemente por 2 criadas, así que no tuvo que hacerlo. Él mismo. Pero las 2 encantadoras damas no estaban en la habitación en ese momento. Si no me equivoco, probablemente estaban pasando tiempo con su princesita. Abrió el refrigerador, revelando una variedad de ingredientes preciosos. Originalmente, la habitación no tenía refrigerador, ni siquiera estufa, pero la afición de Rosen por él persistía. Los gustos y disgustos de sus superiores eran ciertos, y así apareció un refrigerador en la habitación. Rosen sacó un filete y una botella de cerveza. La carne se selló rápidamente, perfectamente cocinada, el sabor favorito de Rosen. Cualquier otra cosa lo haría toser. Se sentó a la mesa, disfrutando de la comida mientras organizaba mentalmente sus próximos pasos. La historia del mundo oscuro ha concluido, y luego viene el Ragnarok. Con las 4 gemas del infinito en la mano, las gemas del poder y del alma finales no tienen nada que ver con la Tierra. El Tesseracto está ciertamente al alcance, y la gema del alma está en Bormir. ¿Pero realmente saldrán las cosas tan bien? Rosen levantó el dedo índice, apoyándolo sobre su cerveza, para crear un signo de interrogación sobre la mesa. El poder de corrección existe sin duda, eso es innegable. El problema ahora es que no está seguro del alcance a esa corrección. La segunda pregunta es, ¿por qué no ha aparecido aún la oficina del tiempo? No es que le preocupe la influencia de la oficina del tiempo. Después de todo, ya ha tomado numerosas medidas para protegerse de su influencia. El problema es que ya ha alterado significativamente el curso de la línea temporal. Si la oficina del tiempo no interviene, su suposición previa de que este universo es la línea temporal divina se verá completamente anulada. Pero nada de esto tiene sentido. El universo cinematográfico es una línea temporal divina, un hecho ampliamente conocido. Tiene un 20% de certeza de que actualmente se encuentra en el universo cinematográfico, e innumerables cosas más lo demuestran. Desde Thanos, que no sabe nada de la muerte, hasta Iron Man, que reconoce su identidad, pasando por la hermandad entre Thor y Loki, etc. Pensar en esto le daba dolor de cabeza. Su preocupación, desde el principio, no había sido su propia fuerza, sino la guerra. Entre las líneas temporales. ¿Cómo se había convertido la trama del malvado villano en una carrera armamentística justiciera? No pudo evitar quejarse.
Si de verdad estallaba una guerra temporal, no solo no podría eliminar arbitrariamente a algunos, sino que incluso tendría que instruirlos y aumentar sus límites, de lo contrario, si se desatara una verdadera batalla, tendría que luchar personalmente. Sería una pérdida demasiado grande. Bueno, ahora que hemos llegado a este punto, terminemos primero la historia principal y veamos qué sucede después. Decidido, Rosen se dirigió a la portilla y contempló las profundidades estrelladas. Su mirada parecía penetrar el espacio infinito, posándose en ese glorioso reino dorado, destinado a su ocaso. Murmuró para sí mismo. ¿Estás listo para la destrucción, Asgard? En la tierra, en la iglesia omnisciente, Frigga sintió como si hubiera tenido un sueño muy largo. En el sueño, elfos oscuros y poderosos guerreros malditos atacaron a Asgard. Querían tomar a la esposa de Thor y extraer las partículas de éter de su cuerpo. Y usar esto para devolver los 9 reinos a la oscuridad. Como bruja, había previsto su propia muerte, pero como reina de Asgard, no podía retirarse, aunque su sacrificio fuera en vano. ¿Quién hizo que las brujas fueran las personas que más creían en el destino en este mundo? El guerrero maldito irrumpió, y ella dio un paso adelante para detenerlo. Lucharon, y ella dio su último esfuerzo, pero era obvio que su destino no había cambiado. La espada maldita del oponente la cortó en el pecho, y ella cayó, justo cuando vislumbró el destino, debería haber muerto a manos del guerrero maldito. ¿Pero por qué escuchó la voz de su hijo antes de morir? Loki, sus hijos, y Thor, si yo muriera así, qué devastados estarían. Entonces, le pareció ver a su marido desplomarse de nuevo. Tras perder a su madre, su padre se desplomó ante ellos. ¿No sería demasiado cruel para los 2 niños? Por primera vez, la bruja, una creyente de toda la vida en el destino, tuvo un atisbo de esperanza al desafiarlo. ¿Por qué mi madre no ha despertado todavía? Rosen, bueno, ¿no ha levantado ya los Rosen la maldición? Preguntó Loki con ansiedad, observando a su madre, que seguía sin despertar. Mordo se rascó la cabeza, diciendo con impotencia. Señor Loki, el cuerpo de la señora Frigga no tiene ningún problema. De hecho, para ser una bruja, está en excelentes condiciones. Pero el problema está en su mente, que yo sepa, todas las brujas pueden prever su propia muerte. ¿Es su muerte predestinada? Mordo no terminó sus palabras, pero su punto era claro. No era un problema físico. Frigga creía que ya estaba muerta, que no debería estar viva. Esa era la razón fundamental por la que no había despertado. ¿Qué pasa? ¿Por qué Frigga sigue aquí tumbada? Si sigues así, te cobraré la cama, dijo Rosen con voz áspera y despreocupada. Mordo se arrodilló de inmediato para encontrarse con su dios. Loki, desconcertado, miró a Rosen, explicándole la situación, y luego lo miró con una mirada suplicante. ¿No es fácil simplemente no querer vivir? Rosen enarcó una ceja, agarró el cuello de Loki con una mano y lo levantó, presionando con los dedos. Mordó. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, Loki. Interrogación de apertura, arroba. ¿Qué podría despertar mejor las ganas de vivir de una madre? Amenazar la vida de su hijo en su presencia, por supuesto. Querida reina de los dioses, si sigues hundiéndote en este ridículo destino, tu hijo podría incluso precederte y esperarte en el inframundo. Mientras Rosen hablaba y Loki forcejeaba, Frigga, en su sueño, parecía presenciar todo esto, con el rostro dolido. Una bruja podía aceptar con calma su propia muerte, incluso la de su esposo, pero ¿podría realmente aceptar la muerte de su propio hijo? Aceptar el destino nunca fue el destino de una bruja. Resistir sí lo fue. Frigga se incorporó de repente y abrió los ojos, jadeando. En ese mismo instante, Loki sintió que la atadura que le sujetaba el cuello se aflojaba y el aire volvía a sus pulmones, que bebió con avidez. Al instante siguiente, un cálido abrazo lo envolvió. Loki, hijo mío, madre, qué imagen tan conmovedora de madre e hijo reunidos. Doctor, realmente ha resucitado a los muertos. Pensó Rosen con satisfacción mientras observaba la escena. Aunque Loki estaba feliz, rápidamente recuperó la compostura, sabiendo que cuando se hace un trato con el diablo, el precio hay que pagarlo. Lord Rosen, muchas gracias por salvar a mi madre. Ahora, puede quitármelo todo. Cerró los ojos y abrió los brazos, como si quisiera abrazar la muerte. No, señor, lo que sea que Loki le haya prometido, estoy dispuesto a ocupar su lugar. Frigga, al ver esto, jaló a Loki detrás de ella y se dirigió con calma a Rosen. No, madre, no te permitiré hacer esto. Loki, hijo mío, soy tu madre. ¿No se supone que eres una madre amorosa y un hijo filial? ¿Por qué actúas como si yo fuera el villano?
Maldita sea, parece que lo soy. Rosen se rascó la cabeza, interrumpiendo el melodrama con impotencia. Para. ¿Cuándo dije que lo quería todo? ¿Podrías dejar de pensar tan mal de él? Aunque retrocediera un paso, ¿hay algo que valga la pena codiciar? Aunque retrocediera otro paso, lo que quiero, si lo mato, ¿no seguirá siendo mío? Loki se sonrojó un instante. Frigga finalmente recuperó la compostura, recobrando la sabiduría de una bruja y la serenidad de la reina de Asgard. Examinó cuidadosamente la decoración circundante y la apariencia de Rosen. Tras reflexionar un momento, dijo: Muchas gracias por la ayuda del señor Rosen. Gracias por salvarme la vida. Me pregunto cómo podemos ayudarle, madre e hijo. Aunque en su opinión, el otro era un auténtico midgardiano de pies a cabeza, no creía que un midgardiano común y corriente pudiera hacer todo eso, pero fuera quien fuera, debía tener algún propósito. Si no era por ellos dos, entonces era Odín o Thor. La verdad es que siempre he tenido curiosidad. ¿Las brujas pueden ver su propia muerte, así que puedes ver la muerte de tu familia? Preguntó Rosen con curiosidad. Si es así, debes saber que me debes 2 vidas, y es muy probable que la tercera llegue pronto. Loki miró a Frigga con incredulidad al oír esto. Frigga sonrió y lo abrazó. Hijo mío, sí, el señor Rosen tiene razón. He previsto mi propia muerte, pero elijo aceptar mi destino. Por favor, perdona mi egoísmo, porque sé que seré la primera en dejarte. Entonces respondió a la pregunta de Rosen. Señor Rosen, en serio, no he presenciado el destino de Loki y los demás. Prever la muerte de tu propio hijo es demasiado cruel para una madre. Así que, ¿podrías decirme qué 2 vidas te debemos aún? Bien. Originalmente, Thor era el único que quedaba de tu familia que moriría. Ahora, salvo cualquier imprevisto, solo Odín morirá. Bueno, de repente tengo una buena idea. 3,5. Ante posibles crisis futuras, este anciano ni siquiera puede pensar en holgazanear. Pero por Ela, tiene que morir primero. No hay otra opción. Después de todo, tiene que disculparse con su hija por sus actos. ¿Qué opinas? Las palabras de Rosen sumieron a Frigga en un profundo silencio. Ella lo miró y dijo: Siéntense y hablen. Mordó, ocúpense de sus asuntos. Les llamaré si necesito algo. Siento que están todos ocupados ahora mismo. El rostro de Mordó se sonrojó de emoción ante las palabras de Rosen, aunque el color de su piel le impedía ver. El gran Lord Rosen sí que sabía su nombre. Declaró con entusiasmo: Su Majestad, obedeceré sus órdenes. Mirando a Mordó, cuyo ánimo irradiaba como un gallo victorioso, Rosen abrió la boca, pero finalmente dijo: Bueno, has trabajado duro. Mordó se levantó de inmediato y levantó la mano derecha hacia Rosen. Todo por el culto de Vientiane. Añadió en silencio: Todo por Lord Rosen. Rosen lo despidió rápidamente con un gesto. Mordó sintió una oleada de fuerza. Como combatiente principal, debería haber estado conquistando dimensiones, pero Caecilius lo obligó a retroceder debido a sus heridas. No era solo porque su segunda fuerza expedicionaria crecía tan rápidamente que temía eclipsarlo. Jeje. Caecilius ciertamente no podía imaginar que al regresar, no solo se encontraría con el gran Lord Rosen después de una larga ausencia, sino que también sería elogiado por él, jeje. Con la partida de Mordó, la casa de té volvió a su estado de paz. Pero pronto fue interrumpida por la reina diosa. Señor Rosen, los ojos azules de Frigga brillaron con un destello de duda, pero no expresó ninguna duda. En cambio, dijo con sinceridad: Señor Rosen, si le conviene, ¿podría contarnos más detalles? Si esta información nos es útil, siempre será el amigo más respetado de Asgard. Ja. Amigo. Si conspirar para enfurecer a Odín y provocar la destrucción del Ragnarok podía considerarse amigo de Asgard, entonces bien. Rosen dejó de reír y agitó la mano. Volvamos al tema. Estas 3 vidas y media, señaló a Frigga primero. La primera es tuya. Según el destino original, morirías a manos del guerrero elfo oscuro maldito algoritmo para proteger a Jane Foster. Ahora, sobreviviste. Frigga respiró hondo y asintió levemente. El dedo de Rosen se volvió hacia Loki. La segunda es tuya, pequeño dios del engaño. Loki, atónito, replicó inconscientemente. Yo. ¿Cómo es posible? Yo, en algún momento, lo interrumpió Rosen, con tono monótono pero con una certeza incuestionable: para salvar a tu hermano Thor, intentarás asesinar a un titán llamado Thanos, también conocido como Thanos. Entonces, morirás estrangulado por este asesinato fallido.
Imposible. Loki se levantó de golpe como un gato al que le pisan la cola, con el rostro enrojecido. ¿Cómo pude hacerle esto a ese hombre imprudente? Thor y yo somos enemigos mortales. Ojalá él, Loki, llamó Frigga en voz baja, con una mezcla de tristeza y alivio. Miró a Loki con dulzura y una mirada penetrante. Hijo mío, bajo la mirada de su madre, las palabras de negación de Loki se le quedaron atascadas en la garganta, dejando solo una respiración agitada, un pánico incontenible en el rostro y un rastro de vergüenza por haber revelado sus secretos. Volvió la cabeza, sin mirar ya a Frigga, pero murmuró en voz baja. Absolutamente imposible. Rosen se encogió de hombros con indiferencia. Su relación fraternal sigue siendo tan buena. Frigga sonrió con orgullo, volvió a mirar a Rosen y retomó el tema. Gracias por contarnos sobre este cruel futuro. Entonces, señor Rosen, ¿son 2 vidas? ¿Y 1 y media? Hizo una pausa. ¿Esa mitad? Tengo una estimación aproximada. ¿Quieres que Odín siga existiendo en la forma del Valhalla? Este es, sin duda, uno de los mejores destinos para los guerreros de Asgard. TSK, Rosen chasqueó los labios y negó con la cabeza. No del todo. De hecho, al nivel de Odín, la muerte ha carecido de significado para él desde hace mucho tiempo. Un alma poderosa es inmortal, y la muerte del cuerpo es más un alivio que un fin. Al contrario, vivir así, atado por la edad, la responsabilidad y ustedes, hijos descuidados, es el mayor límite a su fuerza. Es cierto. La vida de los Aesir es casi infinita, y su poder aumentará naturalmente con el paso del tiempo. Aunque no alcanzarán el nivel del multiverso, pueden acercarse infinitamente. La razón de la muerte de Odín no fue la edad, sino su fuerza. Su poder, que crecía gradualmente, estaba un poco fuera de control, y no tuvo tiempo de entrar en el sueño de Odín para adaptarse, así que solo pudo enfrentarse a la muerte. Incluso sospechaba que Odín buscaba la muerte. Al fin y al cabo, estos 3 niños traviesos de la familia, un tramposo que juega con cuchillos, un dios de los martillos y un psicópata belicista, eran realmente exasperantes. Porque si de verdad no quería morir, podía simplemente iniciar una guerra y morir en ella, luego entrar al Valhalla y convertirse en un jefe guardián. El Thanos del tiempo y el espacio originales nunca podría conseguir todas las gemas del infinito en vida. Nota. Los Aesir solo te llevarán a los espíritus heroicos si mueres en la guerra. Al igual que el antiguo hechicero supremo de la Tierra, el anciano, la muerte para seres como ellos es más como liberarse de un grillete que los ha atado durante mucho tiempo. En cuanto a mí, pensó Rosen de repente. Para evitar la guerra que se avecina, sería mejor arrastrar también a este viejo. Aunque has protegido la Tierra durante cientos de años, deberías haber descansado lo suficiente durante este tiempo, 100 o 200 años es la edad ideal para luchar. Sin las restricciones de un cuerpo, sin la carga de otras dimensiones, sumado al poder mágico ilimitado del antiguo, esta persona podría crear una línea temporal entera. Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Rosen. Solo planeaba encontrar una oportunidad para decirle a ese viejo Odín, antes de que muera, que todavía me debe mucho. Me pregunto si le dará vergüenza no trabajar para mí después de morir. Si no le gusta, Rosen de repente apartó la sonrisa y dijo con saña. Los recogeré a ti y a tu hijo y los enviaré a verlo. No podrá descansar en paz ni siquiera después de su muerte. ¿Te atreves? Loki se enfureció al instante y se puso frente a Frigga. Aunque su mano estaba vacía, la energía mágica verde había comenzado a acumularse en sus dedos. Miró a Rosen con enojo. No puedes tocar a mi madre. Sin embargo, Frigga agarró suavemente el brazo de Loki y lo apartó. Con una expresión que mezclaba ira y diversión, suspiró con impotencia. Niño, normalmente eres más listo que nadie en cuanto a astucia, pero ¿por qué no te das cuenta ahora? El señor Rosen bromeaba. Se giró hacia Rosen con una mirada comprensiva y un dejo de súplica. Señor Rosen, por favor, no lo asuste más. Sé que sus palabras pueden ser particularmente duras, pero sus acciones han demostrado su bondad. Pase lo que pase, Loki y yo siempre recordaremos su bondad. Loki se quedó a un lado, observando las ocurrencias entre su madre, Frigga, y Rosen. Su conversación estaba llena de términos como guión predeterminado, el significado de la muerte y liberación, términos que apenas entendía. Sobre todo porque ambos parecían haber omitido tácitamente ciertos detalles cruciales, sintió irritación y agravio por haber sido excluido. ¿Qué era esto? Él no era el idiota de Thor. ¿Por qué no entendía de qué hablaban? Lo soportó una y otra vez, pero finalmente no pudo contenerse y dijo con un poco de agravio.
Por favor, recuerden la página web Taiwan Novel Network 5E5 y 5A5. 5545 para ver las actualizaciones de capítulos más rápidas. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿Pueden decir algo que yo pueda entender? Es confuso, vivo y muerto, y además hay un trabajo a tiempo parcial, ¿qué sentido tiene? Rosen pareció notar su presencia y lo miró con desdén. Su mirada decía claramente: los niños no deben interrumpir a los adultos, y luego lo ignoró por completo y continuó diciéndole a Frigga: en cuanto a la última vida, se trata de Ela. Al oír este nombre, la dulzura en el rostro de Frigga, que acababa de aparecer por la reacción de Loki, desapareció al instante, reemplazada por una solemnidad mezclada con emociones complejas. Guardó silencio durante varios segundos antes de hablar lentamente, con una voz mucho más grave que antes. Ela, nuestra primogénita, señor Rosen. ¿Puedo preguntar, qué planea hacer con ella? La respuesta de Rosen fue simple y directa, sin adornos, pero resonó como un trueno en los oídos de Loki. Destruiré Asgard. ¿Qué? Loki no pudo contenerse. Casi saltó, con sus ojos verdes llenos de incredulidad e ira. ¿Destruir Asgard? ¿Estás loco? ¿A esto le llamas salvar vidas? ¿Qué demonios pretendes? Sintió que su mente estaba completamente perdida. Este tipo llamado Rosen había salvado a su madre, luego afirmó haberlo salvado a él, aunque él lo negó, solo para volverse y decir que quería destruir su patria. Aunque las pupilas de Frigga se contrajeron ante esta respuesta, estaba mucho más tranquila que Loki. Extendió la mano para sujetar a su agitado hijo, con la mirada fija en Rosen, esperando una explicación. No podía creer que pudiera ser tan simple y cruda. Rosen miró al furioso Loki y finalmente pareció dispuesto a prestarle atención. Su tono estaba lleno de la impaciencia de explicarle a un estudiante de primaria. ¿De qué discuten? Destrucción no significa desaparición. A veces la destrucción es para renacer. Olvídalo, no tiene sentido para tu cerebro. Agitó la mano con desdén, se volvió hacia Frigga y explicó. No sé si Odín te ha contado esto, así que déjame explicarlo brevemente. El poder de Ela está profundamente ligado al propio Asgard. Si Asgard no es destruido, Ela no morirá realmente en teoría, porque la fuente de su poder está allí. Pero, a la inversa, Asgard también suprime su límite superior, atrapándola en la posición de diosa asgardiana de la muerte, incapaz de alcanzar un nivel más amplio. Hizo una pausa, con un destello de ambición en la mirada. Incluso Odín. La prosperidad de Asgard y las responsabilidades del trono se han convertido, en cierta medida, en su zona de confort, lo que limita su capacidad para ascender a niveles superiores. Planeo darles un entrenamiento especializado mediante la destrucción y el renacimiento, rompiendo sus límites inherentes. Me esfuerzo por permitirles alcanzar el límite superior del nivel de universo único. De esa manera. La voz de Rosen adquirió una perspectiva más amplia. Si nos encontramos en una situación en el futuro en la que se necesite una sola persona para derrotar o incluso suprimir una línea temporal caótica, no nos quedaremos sin armas. Ahora era el turno de Frigga de mostrarse perpleja. Ladeó la cabeza ligeramente, repitiendo las palabras desconocidas. Universo único, límite superior. Línea temporal. Señor Rosen, ¿de qué está hablando? Rosen observó la confusión de Frigga, y de repente el cinismo y la ambición en su rostro se desvanecieron, volviéndose un poco más reservado. Suspiró suavemente y habló con tono significativo. Estas son mis especulaciones y preparativos para el peor de los casos. Su Majestad, espero que usted y Asgard nunca tengan que comprender realmente el significado de estas palabras. Porque si ese día llega, significa que estamos en serios problemas. Sus palabras tenían un peso que heló tanto a Frigga como a Loki, quien seguía enfurruñado a su lado. Dicho esto, Rosen parecía reacio a profundizar en este inquietante tema. Retomó su actitud ligeramente perezosa y le dijo a Frigga. Bueno, basta de digresiones. Por ahora, Su Majestad, tenga paciencia conmigo y descanse en mi templo de todas las cosas. No podrá reunirse con Thor ni con Odín por ahora. Miró a Frigga con tono incuestionable, palabras firmes y decididas. Ellos también necesitan crecer y superar las pruebas necesarias. De lo contrario, Thor siempre será solo un dios martillo que depende de su martillo, incapaz de comprender que él es la verdadera fuente del trueno. Y Odín, resopló Rosen con un dejo de decepción. Ni se te ocurra retirarte tan pronto. 1000 o 2000 años es la cumbre de la experiencia, la sabiduría y la fuerza para los dioses, una edad dorada en la que deben seguir trabajando duro. ¿Cómo puede dormir? ¿Piensa dejarle el desastre a su hijo y disfrutar de su jubilación?
Ni hablar. Tengo que encontrarle algo que hacer, que aproveche las energías que le quedan. Frigga escuchó los escandalosos comentarios de Rosen sin replicar, sino que se sumió en una profunda reflexión. Comprendía la fatiga de Odín y sabía que Thor necesitaba crecer de verdad. Quizás, este método aparentemente extremo realmente podría romper el estancamiento. Pero el precio sería la destrucción de Asgard. Loki se quedó allí, confundido. ¿Su hermana Hela? ¿Asgard fue destruida para entrenar a su padre y hermana? ¿Un solo universo? ¿Una línea temporal? ¿El peor futuro? ¿Y no dejar que su padre se jubilara? La cantidad de información era excesiva, y cada punto ponía a prueba su cognición original. Miró a su madre, pensativo, y luego a Rosen, con una expresión de tengo la última palabra, y de repente sintió que él, el dios del engaño, era tan inocente como una hoja en blanco ante los verdaderos grandes asuntos. Rosen miró a Frigga a los ojos, con un tono de una solemnidad poco común. Como ya sabes que no te guardo rencor a ti ni a Loki, e incluso intento revertir algunas tragedias, asegúrate de cooperar con mis planes. Hasta que Thor madure de verdad y estos complicados asuntos tengan una conclusión, por favor, no te presentes ante Thor ni Odín por ahora. Esto perturbará mis planes y les quitará la moderación necesaria, lo que me dificultará mucho hacerlo. Frigga escuchaba en silencio, sin ningún disgusto en su rostro. Era una reina sabia, y aún más una madre que amaba profundamente a su hijo. Entendía que a veces la protección no significaba estar siempre a su lado, sino darles espacio para crecer y el coraje para afrontar las tormentas. Asintió lentamente, con voz suave pero firme. Lo entiendo, señor Rosen. Por Thor, por el futuro de Asgard, cumpliré el acuerdo y me quedaré aquí temporalmente. Gracias por el refugio que me brinda. Recuerde el nombre de dominio de este sitio. Taiwan Novel Network C FZP. R. En ese momento, Loki, a su lado, no pudo evitar interrumpir y preguntó. ¿Y yo qué? ¿Tengo que quedarme aquí para siempre? Había reticencia en su rostro. Estaba acostumbrado a causar problemas en los 9 reinos, pero no soportaba esta vida de casi arresto domiciliario. Rosen lo miró con un tono despreocupado, pero con una advertencia inequívoca. Tú. Lo que quieras. Aún puedo protegerte en la Iglesia Universal. Pero debo recordarte, Loki Laufeyson, que según ese futuro predeterminado, morirás una vez y no podrás descansar en paz después de la muerte. Tu alma tendrá que ser rescatada y seguirá dando vueltas. Hay un montón de desastres esperando que los limpies. Si crees que tienes suerte, puedes salir por esta puerta e intentarlo. No puedo garantizar tu vida o tu muerte después de abandonar el territorio de la Iglesia Universal. Al ver la expresión poco convencida de Loki, que decía no me asustes, Rosen añadió lentamente, pero sus ojos se posaron en Frigga con un significado. Ah, por cierto, sobre lo de que no podrás descansar en paz después de la muerte, ni siquiera tu madre, que tiene la capacidad de predicción de la bruja, puede verlo. Porque esto ya implica, algunas reglas y juegos fuera del universo. Estas palabras fueron como agua helada sobre su cabeza, lo que hizo estremecer a Loki. No le temía a la muerte, incluso tenía visiones dramáticas de ella, pero la idea de no haber paz después de la muerte era aterradora para cualquier ser vivo. La preocupación de Frigga se agudizó al mirar a Loki, pero no dijo nada, simplemente le apretó la mano suavemente. Los labios de Loki se movieron, a punto de protestar, pero Rosen ya había agitado la mano con impaciencia, indicándole al mago que se los llevara a ambos a descansar. No le importaba si Loki estaba convencido o no, porque sus palabras eran más para los oídos de Frigga que una advertencia. Sé honesto, Loki, rió Rosen para sus adentros, observando la espalda terca y reticente de Loki mientras se lo llevaban. Puedes engañar a tu hermano, pero eso no es verdadera habilidad. Serías realmente capaz si pudieras escabullirte y causar problemas delante de las narices de tu madre, incluso cuando ella sabía claramente que ibas a sufrir un destino terrible, tal vez incluso morir. Ahora se preguntaba si, bajo el cuidado especial de Frigga, Loki encontraría la oportunidad de escabullirse y reanudar su vida desenfrenada. Eso sin duda sería fascinante. Después de todo, una vez que comenzara la guerra temporal, Kang el Conquistador sería sin duda una amenaza. En cierto sentido, dejar que Loki muriera primero no parecía tan malo. Tras apaciguar temporalmente a Frigga y Loki, Rosen permaneció solo en la sala del templo omnisciente, grabada con runas místicas, mientras sus dedos golpeaban inconscientemente los pasamanos de energía pura. Odín y Hela habían sido incluidos provisionalmente en sus planes.
Uno seguía siendo fuerte y avanzado, el otro era decidido y emprendedor, aunque sus métodos pudieran ser un poco extremos, ambos poseían un potencial inmenso y partían de un punto de partida elevado. Eran dos combatientes de alto nivel, una fuerza ausente en la línea temporal ordinaria. Se acarició la barbilla con la mirada vacía. En lo profundo de su conciencia, un mapa estelar invisible se desplegaba, marcando objetivos potenciales para la inversión. Además de este dúo padre-hija, ¿qué otros personajes tienen un gran potencial y en los que vale la pena invertir recursos? Los pensamientos de Rosen se desbocaron. Tony Stark es sin duda uno de ellos. Este orgulloso genio, multimillonario, playboy y filántropo. En forma mortal, rivaliza con los dioses. Con su sabiduría y voluntad inquebrantable, ha forjado un camino tecnológico en un universo desgarrado por dioses y demonios, incluso vislumbrando los secretos del viaje en el tiempo. El cerebro de este tipo es su recurso más valioso. Su potencial es casi inconmensurable. Con suficiente tiempo y presión, podría crear algo que cambie las reglas. Thor, bueno, ya está a medio camino. Necesitamos encontrar la manera de liberarlo por completo de su dependencia del Mjolnir y que se dé cuenta de que es la encarnación del trueno. Un Thor despertado a la divinidad es una fuerza verdaderamente capaz, casi paternal. Ah, y Wanda. Los ojos de Rosen se iluminaron. El límite de la magia del caos es enorme. En manos de Wanda, podría incluso superar la mismísima ley universal del caos, capaz de alterar la realidad. Este poder es prácticamente un bicho raro. Puede que aún no lo controle por completo, pero su potencial es inmenso. Si se la guía correctamente, o se la estimula lo suficiente, su crecimiento podría superar la imaginación de cualquiera. Es absolutamente capaz de alcanzar el techo de un solo universo. Es una pena que no haya forma de borrar directamente el trauma de su infancia. Considerando el sueño de Wanda de una familia, ¿significa eso que tendrá que sacrificar su castidad? Pensando en la imagen personal de Wanda, parece posible. Ah, ¿y qué tal encontrar la manera de que Star-Lord vuelva a ser el padre destructor, alimentando a su padre planetario, Ego, con algunas cosas buenas que luego pueda darle a su padre? La idea se le ocurrió de repente, con un toque de travesura. En teoría, si él, con la mitad del Adn celestial, pudiera controlar completamente ese poder en lugar de ser consumido por Ego, su techo debería ser inmenso. Especialmente si pudiera devorar a Ego directamente, también podría acceder a sus incontables años de acumulación, convirtiéndose instantáneamente en un poder de combate de alto nivel. Pero entonces frunció los labios con desdén. Es solo que los genes cómicos de esta persona y su tendencia a fallar en momentos cruciales son demasiado inestables. Esto lo convierte en una inversión de alto riesgo y alta recompensa, que requiere precaución. Dentro del templo universal, justo cuando los pensamientos de Rosen se desbocaban, galopando a través del potencial del universo, una suave ola de energía recorrió el templo, interrumpiendo sus reflexiones. Un mago, claramente portador de la firma energética del culto universal, apareció silenciosamente mediante teletransportación e hizo una reverencia respetuosa. Respetado señor, la voz del mago era firme. El señor de la ciudad de Nueva York solicita una audiencia. Rosen. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Nueva York. Señor. ¿Qué demonios? Dejando de lado la realidad objetiva de que Nueva York había sido arrasada, incluso si no lo hubiera sido, ¿cuándo existió en el siglo XXI una posición tan arcaica y abstracta como la de señor de la ciudad? Al fin y al cabo, es una metrópolis internacional. Podrías decir alcalde o jefe de policía, sin problema, pero señor de la ciudad. Podrías simplemente decir que la bomba nuclear resucitó a la tribu indígena, y ahora el jefe quiere verme y pedirme que les ayude a bombardear Estados Unidos y a traer de vuelta a toda su gente. Yo lo aceptaría mejor.